Iriel vamos a recibir, tenemos invitadas, invitado, y es que el jueves 15 se cumplen 56 años del correntinazo, tanto para comentar, decir, reflexionar y poner en común con nuestra audiencia. Le vamos a agradecer porque nos está acompañando Romina Fedurkevich, que preside la Federación Universitaria del Nordeste, Marina Campuzano, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Comunicación Social, investigadora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y también Emilio Barisco, que es uno de los autores del libro El correntinazo y su contexto político y social. Gracias por el tiempo y gracias por venir. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, la verdad es que, como decía también la introducción, por donde nos gustaría escucharte también y desde el libro, para compartir con la audiencia, ¿no? Porque seguramente hay mucho para seguir reflexionando más allá de estos 56 años y como eje presente ahí el correntinazo, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿A quién le gustaría? Bueno, yo creo que es importante, lo estábamos conversando un poco con Emilio antes de comenzar, de conocer nosotros también como miembros de la UNE nuestra historia, así que me parece que estaría bueno capaz con un repaso que comience Emilio, repasando un poco la historia y cómo fue, y después vamos capaz con Marina un poco más hacia la actualidad y cómo está hoy en día el movimiento estudiantil. Bienvenido, Emilio. Me hago cargo. Bueno, muchas gracias. Tocó. La verdad, bueno, como decía Romina, me decía, pensé que ibas a estar por celular, digamos, y no, la verdad que este es un tema no solamente que abre a debate, porque la historia es así, ¿no es cierto? Uno puede hacer un racontro, un relato de lo que ocurrió, basándose, por supuesto, y ella lo sabrá mejor, ¿no? Basándose en las investigaciones históricas o comparativas que uno pueda llegar a tener acceso a información, pero lo cierto es que, bueno, alguien lo había dicho, ¿no? La única verdad es la realidad, y lo que ocurrió en el año 1969 es historia viva de nuestra región. Es por eso que, y lo hablábamos, ¿no? Nos llama poderosamente la atención, y es una falla, lógicamente, una currícula propia nuestra, de que uno en nivel secundario, cuando estudia historia o cuando le dan, siempre ve la historia argentina en general, digamos, sí, pero debería arrancar por su tierra. Sí. Y este suceso, que se llama correntinazo, porque el correntino es así, digamos, república aparte, pero en realidad tiene su inicio, si se quiere, punto de inflexión en Resistencia y luego pasa a Corrientes, digamos. En realidad es una historia que nos pertenece a este conglomerado urbano, por supuesto también Misiones y Formosa, porque son también integrantes de la Universidad Nacional del Nordeste, con los estudiantes que envían, ¿no? Pero verdaderamente que ocurre en el conglomerado urbano, y el cómo ocurre o esos acontecimientos, cómo se van desarrollando, bueno, está en el libro que tuve la oportunidad de escribir en conjunto con Darío López Villagra y Nadia Portillo, que es El correntinazo y su contexto político y social, una historia documentada desde los periódicos locales, ¿no? Bien. Un poco también para compartirlo con la audiencia, ¿no? Y reconociendo, y a mí me pasó mucho cuando yo tuve mi propia formación secundaria, de que veíamos incluso, qué sé yo, periodos dictatoriales, periodos democráticos a nivel nacional, pero el qué pasaba en cada una de las provincias. Sabemos los nombres de quienes formaban parte de la Junta Militar, tal vez no quienes presidían los gobiernos locales. Si podés empezar por favor a compartirnos qué es el correntinazo, un poco una reminiscencia histórica de qué sucedió, y vamos a esa actualidad que propuso también Romina. Por favor. Y luego lo abrimos a disparada, digamos, ida y vuelta, porque se trata de eso, ¿no? Pero sí, para entender el correntinazo, lo primero que hay que saber o reconocer es la dictadura de Juan Carlos Onganía, digamos. Sí. Nosotros tenemos a un Arturo Illia retirándose por la puerta de atrás, no por la puerta grande como debió haber ocurrido, digamos. Lamentablemente esto no fue así en la historia argentina. Juan Carlos Onganía asume un gobierno de facto, más o menos ya todos alguna idea de esto tenemos por nivel secundario, por haber leído en algún que otro artículo o libro, pero sí hay una cuestión clave para entender este desarrollo de los acontecimientos, y me parece también clave para poder abrirlo a debate y hacer una comparación que hoy sería totalmente absurda para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de que uno viva o conviva en dictadura ya es suficientemente legítimo para que uno salga a manifestar o a reclamar, claro, digamos. Entonces, cualquier comparación con la realidad de hoy no tiene sentido, es absurda, porque la legitimidad de origen estaba rota. Para agregar
unas cuestiones de lo que tiene que ver con fundamentalmente la dictadura de Onganía, que bueno, como bien decía, hace el golpe de Estado en el 66 y desde el primer momento identifica al movimiento estudiantil como uno de los enemigos de cierta forma de la dictadura. Cuando se hace el golpe de Estado, intervienen las universidades justamente para evitar que haya movilizaciones en contra del golpe. Entonces ahí ya empieza a tejerse una relación con el movimiento estudiantil, y no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes y los trabajadores no docentes, donde ya se pone mal la partida de cierta forma desde un inicio, ¿no? Después también por ahí la cuestión de Corrientes y la UNE, para entender por ahí el contexto, que está bueno por ahí pensar, porque es un momento en donde la UNE es la única universidad regional, no estaba Misiones, no estaba Formosa, la Universidad de Formosa, y es otra ciudad universitaria distinta a la que tenemos ahora, por ejemplo. Entonces no son, qué sé yo, como podemos pensar ahora, una ciudad universitaria con esos edificios o departamentos, sino que eran los pensionados, las residencias estudiantiles. Y también la universidad pública a la cual podían acceder otro tipo de sectores sociales, como mucho más, no solamente sectores medios, sino también sectores bajos. Entonces una universidad pública también aglutinando distintos sectores sociales. Y el comedor como centro de de reunión. Exacto. De reunión, más que comedor era, pensémoslo como bien señala, ¿no? Mucha gente del interior viniendo, muchos pensionados, mucha gente viviendo en pensiones, o sea... Corrientes ya pasaba a ser Resistencia, lógicamente también, porque tenían los dos anexos, digamos, ¿no es cierto? La central y la sede, pero ya pasaba a ser ese comedor universitario, tanto el de Resistencia como el de Corrientes, como un punto de encuentro, digamos. Uno iba, almorzaba, pero ya se quedaba ahí, iba a la biblioteca, hacía las amistades, o sea, era un poco distinta a la realidad de hoy, ese contexto, y quiero volver a hacer hincapié en este otro, digamos, que a mí me parece clave como para entender un poco lo que ocurre. El solo hecho de vivir en dictadura, la dictadura que anula el Congreso Nacional, o sea, anula la representación, ese nexo, esa idea o ese hilo de representatividad entre el ciudadano y el gobernante roto. Y esto también ocurre en las universidades, porque intervienen las universidades, colocan un rector desde Casa Rosada, entonces... no solamente la relación de representatividad con el gobernante, sino también entre el estudiante y el director, en este caso, una quizá medalla puesta por la reforma universitaria en el 1918, que también se la sacan al estudiante ni bien asumido, ¿no? Entonces, es una relación totalmente rota. Sí, y en este contexto una cosa nomás, Romina, de que justamente estamos mencionando aquí en la mesa al comedor como un centro de sociabilidad política, comunitaria, ¿no? Porque esta manifestación que termina, ¿no?, en el movimiento del correntinazo, un poco arranca con algo de la cotidianidad de esos estudiantes, que tiene que ver con un aumento muy significativo del valor del ticket del comedor y un intento de privatización de ese espacio también. Entonces, como un punto neurálgico en esa cotidianidad, pero como lo estábamos repasando aquí en la mesa, de decir, hay un ataque ideológico, una identificación de, bueno, hay un núcleo, ¿no?, de pensamiento crítico que surge de las universidades que hay que atacar o por lo menos poner bajo la lupa desde las autoridades, pero incluso también con estos pequeños mecanismos, bueno, de los cuales conversamos ahora, para compartirlo con la audiencia. No, de mi parte lo que quería agregar era un poco lo que fueron mencionando los dos, del contexto universitario, del sistema universitario, también como lo conocemos hoy día, la autonomía universitaria, el cogobierno, son pilares de la reforma universitaria del 18, que quien no está inmerso en la comunidad universitaria capaz los desconoce, no está al tanto. Y también cuando estudiamos las dictaduras, nunca, o al menos de mi parte, en mi educación secundaria, nunca se trata esta relación con la autonomía universitaria o con el sistema universitario. O sea, el movimiento estudiantil universitario principalmente era un movimiento rebelde que desafió a la universidad elitista, intervenida por la Iglesia, que sale de eso, empieza a ser más, bueno, justamente a tener autonomía, a estar cogobernada, a decidir la propia universidad quiénes van a ser sus gobernantes, quién va a ingresar y quién va a ascender en el sistema universitario, que eso también se vio intervenido, o sea, intervención de rectores, decanos, docentes, los trabajadores no docentes también, o sea, fue algo que interpeló a todo el sistema universitario y lo sacó del eje en el que venía post-reforma, digamos. En ese tiempo, más allá de la comunidad universitaria, ¿podemos hablar de otros sectores y de apoyo a estudiantes
incluso no solamente hablamos de capital o Buenos Aires, digo del interior también, claramente, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente acá lo que se conforma es esta idea de la unidad obrero estudiantil. Lo que hace muy bien el sector y el movimiento universitario es buscar la solidaridad de distintos sectores, y sobre todo en este momento quienes eran como los más afectados, que venían del sindicalismo, porque también la dictadura lo que hace es prohibir las actividades políticas, entonces los partidos políticos no podían participar, al igual que los sindicatos, tampoco las agrupaciones estudiantiles. Entonces esta solidaridad, sobre todo porque, por ejemplo, cuando una vez que se privatiza, o se intenta privatizar y se aumenta el ticket del comedor, que pasa creo que era de 25 a 57, una cosa así. Sí, en porcentaje alto. Era alto. Y se prohibía también porque el comedor funcionaba de lunes a domingo, y los días feriados también, entonces domingo ni feriado funcionaba. Entonces era como un ataque muy importante. Y ellos comienzan a organizar ollas populares y muy prontamente se alinean con la CGT, que les empieza a habilitar el espacio para poder hacer esas ollas populares. Y para poder armar esas ollas populares, como muy estratégicamente, los estudiantes lo que hacían, en alianza también con estudiantes secundarios, con los centros de estudiantes secundarios, era esta cuestión de ir a los comercios, pedir colaboraciones para poder sostener las ollas populares. Entonces, esta solidaridad y busca de aceptación también por parte de la sociedad correntina, mucho acompañamiento también de los sectores religiosos, porque también para entender el contexto, estamos posterior al Mayo francés, posterior a la Revolución cubana, había un llamado a la participación juvenil y que venía de distintos sectores que eran territoriales. Tenemos los movimientos los curas por el tercermundistas. Sí. Entonces, bueno, hay como todos estos ingredientes en un tipo de participación donde los jóvenes tenían como un acompañamiento por parte de la sociedad. O sea, no estaban solos en ese sentido. Por supuesto. Y ahí bien lo acota, y nada más agrego un par de cuestiones que hacen al núcleo. Esto de la Revolución Cubana, si uno se pone a pensar, el inicio de Onganía es con la Noche de los Bastones Largos, con Santiago Pampillón en Córdoba, que es asesinado, o sea, y 3 años después, que del 66 al 69, se profundiza esa cuestión, como decía, anulando el Congreso Nacional, por ejemplo, e interviniendo en las universidades. Bueno, en esta intervención de la Universidad Nacional del Nordeste, no solo ocurre lo del comedor universitario y el aumento del precio, sino que se subieron al triple los sueldos de los directivos de la Universidad Nacional intervenida a nivel nacional. Sí. Entonces, la excusa era, faltan fondos, por eso anulamos lo del comedor universitario, pero no a los profesores, sino a los directivos le estamos aumentando el triple desde Buenos Aires. Era como una contradicción que en esos momentos, el boca en boca, porque los diarios también estaban muy a la expectativa de publicamos o no publicamos estas cuestiones. Y Diario Norte ahí tiene una participación sumamente especial porque había inaugurado tan solo hace 2 o 3 años y se pone a contar la realidad verdadera, digamos. Claro. Entonces, sí. Diario Norte es como que era el único diario de la región en ese momento. Después pasa lo que pasa, ¿no? Tanto con los otros o los demás, pero era el único en ese momento que hacía mella en la cuestión de qué es lo que estaba ocurriendo con el estudiante, con la universidad, y coloca una cuestión no menor, año 69 ya nos situamos cronológicamente, que es que el ministro del Interior en ese momento era Guillermo Borda. Muchos de los que hayan estudiado abogacía lo conocerán de memoria porque es el autor de todos los tratados civiles y el gran autor del Código Civil anterior a este Código Civil y Comercial. Por ahí puede sonar aburrido, pero es como un protagonista interesante y muy conocido en abogacía, por lo menos en derecho. El ministro del Interior, Borda, era quien estaba a cargo de la intervención de las universidades y coloca de interventor de la Universidad Nacional del Nordeste a su concuñado Guillermo Walker, que tenía de experiencia para ser rector, interventor, solamente 2 o 3 años de ser profesor en una universidad olvidada de Buenos Aires. Esto habla, ¿no?, un poco de que por supuesto esas elecciones tenían que ver con poder seguir esa decisión de intervención, y importante me parecía que también nos cuente de que esto, si bien estamos hablando de lo que sucedió en el comedor, también, y vos lo mencionaste bien a raíz de los bastones largos, de la Noche de los Bastones Largos, en Argentina se vio cómo eso afectó también a los docentes por la cuestión de persecución política, o eran detenidos o mucho del plantel a nivel nacional renunciaba. Entonces no era solamente la
cómo afectaba a los estudiantes, sino también a ese plantel, ¿no?, ya formado que estaba dentro de las universidades. Sí, los docentes acompañaban a los sectores, y los sectores no docentes también. Incluso toda la época desde que asume, produce el golpe de Estado, hay toda una movilización estudiantil muy fuerte, acompañando incluso reclamos de trabajadores no docentes. Incluso los docentes, después de que asesinan a Cabral, presentan toda una firma pidiendo justamente la renuncia del rector. Pero por ahí, para seguir un poquito la cronología y contar cómo pasó también, ya en inicios de cuando se anuncia el aumento del ticket, los estudiantes comienzan a hacer y a desarrollar toda una serie de acciones que pasaban desde los petitorios, porque todo el tiempo ellos pedían ser atendidos por el rector para poder, negociar de cierta forma. Y ollas populares, huelgas, manifestaciones, boicot al comedor, iban y comían en la vereda del comedor sin entrar y no dejaban entrar a nadie. O sea, tenían toda una serie de estrategias, y a su vez también marcó la unidad del movimiento estudiantil, porque todas las agrupaciones conformaron una junta coordinadora de lucha, que significó de cierta manera como ponerse de acuerdo y de modo asambleario establecer consensos. Sí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a discutir? ¿Cómo nos vamos a plantear? ¿Y qué formas o qué acciones posteriores? Entonces, y no hicieron solamente una marcha, sino que hicieron marcha, por ejemplo, a la casa del rector, a la facultad, desde la CGT hasta el comedor y después al rectorado. O sea, toda una serie, una seguidilla, y donde siempre la respuesta fue la represión por parte de cuando había marchas y demás, y eso fue escalando hasta llegar al 15 de mayo, en la cual, después de que el rector había anunciado que los iba a recibir, no los recibe, no recibe a los relegados, y lo que ocurre es que, una represión muy fuerte, donde termina, asesinan a Cabral. Perdón, no sé si... No, por ahí, antes del asesinato quizá, profundizar, porque, a ver, uno escucha, por ahí puede leerlo y puede decir, pero o tratar de justificar, por ahí a mí me gusta que nos situemos en tiempo y espacio y tratar de contextualizar en ese momento o ponernos en los pies del estudiante de ese momento. La habían cerrado el comedor ciertos días, aumentado en un 300% el ticket, digamos, ya le estaba costando su lugar de encuentro, ya te lo habían... Flaco, acá no. No solo eso, sino que veía que el interventor lo nombraban desde Buenos Aires, alguien desconocido para la región, Carlitos Volker, que viene a poner orden, le sube el triple el sueldo a los directivos con pinche de él, y te corrijo, no se alojaba en una casa, se alojaba en el hotel de turismo pago por el gobierno nacional, digamos. Era todo... Imagínense, digamos, estoy comiendo afuera, me cerraron el comedor, está en el hotel de turismo, bancado por plata propia de nosotros, digamos. Era como toda una cuestión, y a nivel nacional se lo escuchaba al ministro del Interior, Guillermo Borda, decir que no, acá hay infiltrados de la revolución cubana marxista en la Universidad Nacional del Nordeste que están en contra del cambio que nosotros estamos llevando adelante. Un disparate, un sinsentido pensar que en la región, en Corrientes, Resistencia, infiltrados comunistas cubanos, cualquier cosa. Vos sabés que recién estábamos entrevistando a una consultora de Córdoba y decía que, según su análisis, entre otras cosas, hay una desconexión entre quienes están en algún rol que tiene que ver con algún ejercicio específico y una desconexión total para con el resto de la gente. No sé, me quedaba con esa escena en el turismo. Y estamos hablando en el 69 y todo lo demás. ¿Esto de Cabral específicamente fue en el 71? No, el 69. 69. ¿Dónde radica aún hoy la importancia de este hecho, de cada uno de los detalles, de todo el correntinazo en sí? ¿Dónde radica la importancia de poder decir un estudiante debe conocer el correntinazo? Para mí, tomo un poco acá la palabra por el lugar que me toca ocupar hoy en cuanto a representación de los estudiantes de la universidad, que damos por hecho muchas cosas que... el rector se alojaba en el hotel pagado por Buenos Aires. Había citaciones que no se podían concretar, el gobierno era impensado, no había, la universidad, nosotros mismos como estudiantes no podíamos participar en la elección de nuestras autoridades.
Hoy día, capaz de una elección estudiantil, el estudiante no va porque ¿para qué voy a ir si están en el centro de estudiantes nomás y no hacen nada? O mismo te dicen, cuando uno se empieza a involucrar en el centro de estudiantes, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a ir a perder tiempo? Cuando repasamos todo esto, vemos que no es tampoco una pérdida de tiempo. Tenemos una responsabilidad como estudiantes en formar parte de la ciudadanía universitaria. Siempre hablamos de comunidad, pero el otro día, hablando en una capacitación que estamos haciendo de observadores estudiantiles con la secretaria general académica, usó el término que me parece mucho más específico a que comunidad, sino ciudadanía universitaria, donde los estudiantes nos involucramos y somos conscientes del cogobierno y del poder o la fuerza que tenemos cuando no vamos a estudiar y nos sentamos, que muchas veces hoy creo que está pasando más el rol de alumno que de estudiante, una persona que va, se sienta, escucha una clase y se quiere ir a la casa, ya sea por el contexto que estamos atravesando hoy, que la atención no dura lo que duraba antes, que tenemos muchas más facilidades, ChatGPT, la inteligencia artificial que rompe un poco esto de los lugares de encuentro y el contexto que se vivía o que vivían los estudiantes en esa época, y ser más conscientes de eso y participar y tomarnos el tiempo de conocer nuestra realidad. O sea, la universidad no nos forma únicamente como profesionales, sino también como ciudadanos responsables con la sociedad. Volviendo un poco a los pilares de la reforma, la extensión universitaria también. Hoy hay varias facultades que hay muchas que tienen la extensión súper curricularizada, que la extensión forma parte del plan de estudios, y facultades donde, bueno, a través del sistema de créditos lo estamos reversionando, a través de la curricularización de la extensión, se está trabajando en que el estudiante sepa qué es la extensión. Hay facultades, que los estudiantes no están al tanto. Yo, por ejemplo, vengo de Ciencias Económicas, donde uno piensa extensión y bueno, vamos a medicina, claro, ciencias de la salud, vamos con los chicos de odontología. Económicas, ¿qué vamos a hacer de extensión? Hay un montón de extensión para hacer en ciencias económicas, hay un montón de extensión para hacer en derecho, en carreras por ahí un poco más duras, que son cuestiones que hoy vamos a formarnos como profesionales nomás. Y esto me parece importante, conocer el contexto y de dónde venimos, para también ver hacia dónde vamos. Y hoy día necesitamos, me parece, esa unidad tanto entre estudiantes como con la sociedad, como con los demás claustros estudiantiles. Creo que se vio el año pasado, en abril, en la marcha, que no éramos únicamente estudiantes, había docentes, no docentes, había trabajadores, había obreros. Hoy la universidad es algo que lo damos por hecho, lo damos por sentado. Nos quedan muchas conquistas por lograr todavía, pero esto me parece importante, saber de dónde venimos, para también hacer un análisis de dónde estamos y seguir comprometiéndonos para seguir mejorando y, bueno, marcarnos un norte hacia dónde seguir yendo. No, por ahí una cuestión que recalcar lo que decía Romina es que el correntinazo por ahí viene a hacernos un llamado también ahora a la cuestión de lo colectivo, claro, y a la cuestión del compromiso. Esto de que la universidad, y por eso la universidad es un actor peligroso, ¿no? Pensémoslo en analogía nada más con la actualidad. Sí. Es un actor peligroso porque lo que está marcando es que los estudiantes no van a formarse y no son profesionales aislados, sino que son profesionales críticos y comprometidos con las realidades que viven. Entonces, el correntinazo nos recuerda eso, estudiantes comprometidos con las realidades que vivían, comprometidos con sus derechos y movilizándose de manera conjunta, construyendo consensos para poder hacer respetar sus derechos, para poder lograr mejores condiciones. Creo que ese es por ahí el llamamiento ahora, en un momento donde estamos viviendo algunas analogías más o menos similares de cuestiones, donde también se vuelve a atacar a la educación universitaria, la universidad pública. Y donde vemos cuestiones por ahí para entender la actualidad con relación a la militancia juvenil o en la actualidad, donde podemos encontrar como mucho más fragmentado o más disperso por los rasgos que nos toca vivir ahora en la actualidad, ¿no? ¿Emilio? No, a ver, hay una cuestión por ahí, volviendo a los sucesos cronológicos, ¿no? que llevan a cabo o que culminan, ¿no es cierto?, en una cuestión horrible, digamos, que es el asesinato de Juan José Cabral, que esa es lamentablemente lo que nos sitúa en la historia, esa estrella, digamos, que brilla ahí en la oscuridad, es él,
porque sin ese asesinato esta historia no hubiera hecho eco. Es así, siempre ocurre. Siempre, lamentablemente, es horrible lo que estoy diciendo, pero lamentablemente necesitas un mártir para que se conozca, se tome conciencia, se haya un llamamiento a la reflexión. Bueno, ese mártir es Juan José Cabral. Juan José Cabral, un estudiante de 22 años de medicina, oriundo de Paso de los Libres, chico del interior que venía a estudiar a Corrientes, que paraba en la pensión. Lo mismo. Luego del suceso trágico, recordemos, vamos con la cronología, digamos. 13 de mayo, en el aula magna de la UNE en Resistencia, se realiza una reunión a la cual no asiste el rector, sino que asiste el decano. Se había comprometido el rector a asistir. Recordemos el concuñado de Guillermo Borda, ¿no es cierto? Este tipo que paraba en el Hotel del Turismo, se había comprometido. No fue una reunión muy caldeada, digamos, en donde se trata de poner a luz qué es lo que estaba pensando el profesorado, qué es lo que estaban pensando los estudiantes. Ingresan las fuerzas de seguridad y a los garrotazos. Mismo modo operandi que en la noche de los bastones largos. Ahí tenemos unos cuantos heridos, una persona que queda ciega de un ojo. Es decir, no hubo un muerto de milagro, digamos, en ese día trágico, digamos. Pero también, vuelvo a recalcar, digamos, si no está ese mártir, parece que esos días quedan como olvidados en el ostracismo, digamos, pero ocurrió, pasó. Entonces tenemos ahí un 13 de mayo con estos eventos. Al día después se solicitan nuevas reuniones con el rector, y al 15 de mayo ya los estudiantes, en conjunto con el sector obrero, en conjunto también con, y en el libro están bien documentados, ¿no?, con muchas asociaciones y entidades, no solamente de Resistencia, sino de corrientes muy conservadoras. O sea, esto también, y en aquel entonces, digamos, cobra mucha más importancia, digamos, porque pensar uno que estas asociaciones conservadoras, si se quiere, ideología no de derecha, sino de extrema derecha, ya se estaban pronunciando a favor del estudiantado y a favor de los profesores. Uno dice, che, me parece que esto de la revolución cubana marxista que dice Guillermo Borda de Buenos Aires, acá por lo menos no va, digamos. Si el Jockey Club de Corrientes está hablando de que, hermano, acá se están haciendo cosas contra los estudiantes que no van, y te llama la atención un poco, ¿no? Es como un aviso, una alarma. Bueno, ese 15 de mayo se produce una gran marcha en Corrientes, mezcla de conglomerado urbano de Resistencia Corrientes, con esto que les recalco. Y ahí sí, ya la orden desde Buenos Aires, llamamiento es represión, muchachos, pero esa represión se va por las ramas, porque es ahí donde uno de los efectivos policiales dispara y, bueno, Juan José Cabral, lamentablemente, lastimosamente, muere en el acto, ¿no? ¿Dónde fue esa perdón, esto nomás, por ahí está también ese detalle, esa concentración el 15? Porque leía, pero no sé, me van a corregir. Por ejemplo, fue en la Plaza Cabral como uno de los puntos. Es que justamente el destino, ¿viste?, quiso que Juan José falleciera nada más que a metros de la Plaza Cabral. Pero sí, la marcha ya arrancaba en Costanera a partir de todo por lo que hoy conocemos con la 3 de abril, digamos. Se habla de muchas cuadras, digamos. No te puedo decir exactamente el reporte porque está documentado con fotografías, digamos, se pueden observar, inclusive en el mismo libro, pero sí que ya la marcha va desconcentrando. ¿Por qué se llega hasta la Plaza Cabral? Porque los efectivos ya estaban, el modo operandi de los garrotazos, digamos, y los disparos a mansalva estaban ocurriendo. Uno de esos disparos ya termina en el pecho de Juan José, y bueno, es ahí donde fallece, ¿no?, en el acto. Y donde, bueno, se marca en el calendario entonces este 15 de mayo como el correntinazo, que un detalle que no es menor, me parece que fue, este hecho ocurrió incluso antes del rosariazo, antes del cordobazo, es decir, aquí en nuestra región fue, ¿no?, ese germen de cómo el movimiento estudiantil y por supuesto con estas uniones sociales pudieron, bueno, revertir luego ese lugar que tenía lo que se autodenominó la Revolución Argentina, y bueno, la caída, ¿no?, de Onganía. No me parece menor ese detalle de que muchas veces se conoce un poco más a nivel nacional el cordobazo, pero bueno, también pensaba esto y retomando ese valor, ¿no?, de conocer los detalles, de conocer nuestra historia, porque siempre que conversamos sobre qué sucedió en Argentina, en nuestra región, con las interrupciones de la democracia y cómo eso sigue siendo importante a pesar de las décadas, seguir conversando hoy, es esto que estamos teniendo sobre la mesa, ¿no?,
los intentos de despolitización de la sociedad, también ese hacer mella en el entramado social, en ese sentido comunitario, que cuánto de hoy, bien como lo dijeron tanto Romina, vos Marina, de decir cuánto de esa reflexión también podemos traer, ¿no?, hoy en nuestro sistema democrático actual, donde los últimos datos nos dicen que la participación electoral está cayendo, ese creer un poco que la política, más allá de los espacios, diversos espacios de participación, porque hay que valorar, por supuesto, el pluralismo, bueno, nos ponen un poco en crisis de decir cómo se puede reconstruir ese sentido de que la política, en un sentido de bueno, posibilidad de transformación y de mejora, ¿no?, de las condiciones de vida de o los estudiantes o los trabajadores, desde el lugar, ¿no?, que nos toque participar en esta sociedad, sigue siendo algo que nos preocupa, que nos ocupa sobre todo, y bueno, por eso esta mesa, ¿no?, de diálogo. Sí, no, la verdad que hoy es un trabajo arduo, un trabajo bastante complejo. Cada vez que lo vivimos mucho más el año pasado, que el tema estaba más a nivel nacional, ¿no? El tema estaba más en auge, por así decirlo, era más trending topic la universidad, entonces hablaba más que cualquier posicionamiento que uno tenía, sea militante de un centro de estudiantes, sea desde las federaciones a lo largo y ancho del país, o sea un estudiante de alguna agrupación política, era no estamos pagando la universidad para que vayas a hacer política, vos tenés que ir a estudiar, y esos eran los comentarios. O leías, sin ir más lejos a mí, esa milita hace 20 años. O sea, hace 3 años no sacó una materia, digamos. Estigmatización. Tal cual. Es mucha prensa amarillista y mucho espiral de odio en el que uno, si se prendía, terminaba cayendo en eso y se terminaba perdiendo el foco de la discusión. Entonces me parece un trabajo bastante complicado hoy, incluso aún más, porque hay otros temas que son trending topic, entonces nos cuesta seguir poniendo el foco en la universidad. La universidad también, a raíz del año pasado, yo creo que nos unimos más como comunidad universitaria, como todos ejerciendo nuestro rol, y pudimos salir adelante a pesar de las dificultades. Entonces una parte de la sociedad lo interpreta como, bueno, capaz no estaban tan mal como decían que estaban, porque siguieron funcionando. Y no, vení, pasá a la universidad, te invito a que recorras los pasillos, que veas cuánto están las becas de investigación, que veas cómo están los chicos, que veas cuánto gasta un estudiante en ir y venir en el Chavo Corrientes, que más allá del boleto estudiantil, que es provincial, el estudiante que vive en la otra provincia en la que estudia tiene 60.000 pesos si tiene que tomar un solo colectivo mensuales. Entonces es bastante complejo el contexto, aparte que el estudiante real, el que está hoy día, no es el ideal en el cual están pensados los planes de estudio. El estudiante que desde primer año ya trabaja. Cuando yo ingresé en la universidad, 2019, todos los primer año eran 2, 3 los que trabajaban en mi comisión. Yo cursaba con 120, 150 personas. Hoy día vos vas a un primer año de 120, 150 personas y el 70% trabaja. Entonces ese estudiante tiene menos tiempo para dedicarle al estudio, demora más en la carrera, después los índices le sirven a la sociedad, entre comillas, no de decir una carrera pensada en 5 años, la hacen en 7, la hacen en 8, ¿qué están haciendo? Es como mucha desinformación que hay al respecto, y un poco lo que mencionaba Emilio hoy, de que lamentablemente tenemos que llegar a un hecho como el de Cabral para que se tome dimensión de cuál es la situación de lo que está pasando. Capaz que si Cabral no fallecía, no lo mataban a Cabral, hoy día no estaríamos hablando de un correntinazo, y difícilmente también de un cordobazo en la manera que se dio. O sea, el asesinato de Cabral tuvo repercusión a lo largo y ancho del país. Se organizaron en Rosario, se organizaron en Córdoba principalmente. Vinieron desde Rosario, vinieron desde Córdoba posterior al 15 de mayo, desde las federaciones, también a movilizarse acá, a hacer presencia acá, que es un dato no menor como mencionabas. Así que hoy día está bastante complejo. Sí. Por ahí hay como 2 rasgos, me parece que están buenos para pensarlo. Es que en este escenario tan hostil, porque pensemos los actores como principales que habían emergieron representando a las juventudes, que tenían que ver con el feminismo y las diversidades sexuales y los movimientos ambientalistas, es un escenario hostil para ese tipo de grupos. O sea, no quiere decir que no existan ni que no estén, pero lo mismo con el movimiento estudiantil, hay como un retraimiento hacia espacios más chicos, más de cuidado en ese sentido, porque es peligroso, hasta cierta forma, esta cuestión de la participación política, por lo menos en alguno de esos colectivos. Y hay una que vimos también en las marchas federales, en las movilizaciones estudiantiles,
estas solidaridades que se tejen y que podemos ponerlas en diálogo también con el correntinazo. Que la marcha federal universitaria no era solamente por la universidad pública, sino también aglutinaba mucho el descontento, esta cuestión de salir a marcar los límites al gobierno nacional. Entonces, esas solidaridades entre distintos colectivos, entre distintos sectores, y la participación política también pensada como cuidado, conociendo los extremos, me parece que son como dos rasgos que son como interesantes traer, que en este momento tienen que ver con la participación política y en clave juvenil. Bien, yo por ahí disiento un poco, para eso es el debate, ¿no es cierto? Uno puede tener las posiciones encontradas, digamos. Me voy a tener simplemente a lo de aquella época. Creo que para nosotros que la vivimos, la sentimos, a Resistencia, a Corrientes, digamos, a una historia regional, quiero apuntalar a eso, a lo que traíamos al principio, ¿no? La importancia del hecho histórico, digamos, y las consecuencias que desencadenó. Por ahí uno, si tiene la oportunidad de leer, no solamente el libro, no por el libro, digamos, ¿no?, sino lo que ocurrió, digamos, estamos hablando del año 69, estamos hablando años anteriores a 1976, ya con otra connotación totalmente distinta. Si bien eran los diferencias, los separan 7 años, en esos 7 años pasó de todo. Si uno se pone a reflexionar un poco, tan solo hace 4 años tuvimos pandemia, digamos, y parece que fue hace, no sé, 2 siglos, digamos. Entonces, en ese momento, hablar de montoneros, hablar de violencia, hablar de revolución cubana, no era tal. Por lo menos en Corrientes Resistencia, año 1969, eso no tenía absolutamente nada que ver con lo que ocurrió. Era estudiantado y sector movimiento obrero y familias y comunidades, asociaciones, todas aglutinadas y en conjunto, entendiendo una problemática que estaba ocurriendo, que era real, que era legítima. Es decir, el condimento, si se quiere, que en épocas posteriores aparece, digamos, ya sí con violencia, los dos sentidos, digamos, no me quiero meter mucho en ese tema, pero sí, nada más recalcar que era absolutamente distinto. No tenía nada que ver lo que ocurrió luego, entrado ya en el 70, con esto que ocurre en nuestra región, que insisto, a mí por lo menos a nivel particular me parece que uno como resistenciano, como correntino, digamos, tiene que saber hacerlo carne, porque es historia viva, historia rica de nuestra región, y creo que eso, ¿no? Que Cabral, digamos, cada 15 de mayo vuelve a aparecer otra vez en el inconsciente colectivo y nos hace sentir un poco esto, que en la región también tenemos cosas para conocer y contar. La importancia, perdón, Iriel, la importancia, digo, de poder conocer, saber, porque no tiene que ver con un pasado más, ¿no? Un pasado necesario conocer y cuidar de alguna manera también desde el rol que nos toca. Nuestro presente, por decirlo de alguna manera, no hace referencia a una unidad académica o a algún campus en particular, cualquiera sea tu carrera, vos que causalmente estás del otro lado. Gracias por haber venido, gracias por estar y compartir con nosotros y en el aire poner en común también con la gente que está del otro lado. Gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Aprovecho el espacio para tirar un chivo, como dicen los jóvenes, los más chicos. Nosotros los jóvenes. Sí, nosotros también los jóvenes, tal cual, para tirar un chivo. Bien, bueno, desde la federación estamos trabajando en capacitaciones para observadores estudiantiles para que puedan participar en los concursos docentes. Los estudiantes, aquellos que se quieran sumar, ya realizamos la primera capacitación, la primera jornada en el campus Roca. Este viernes tenemos a la 1:30 en el campus de Resistencia. Y el 23, acá en Cabral, tenemos también a la 1:30 la capacitación para observadores estudiantiles. Mucho se desconoce, cualquier cosita nos pueden hablar por Instagram, @fune.oficial. Básicamente es poder seguir ejerciendo el cogobierno y nuestro derecho y deber como ciudadanos universitarios. Repetí el Instagram, por favor. @fune.com, nada que ver, @fune.oficial. Perfecto. Bien. Emilio, sí. Sí. Te iba a preguntar de contexto, del libro y todo lo demás también. Yo no te voy a dejar chivo, yo te voy a dejar regalo. No te dejo chivo, digamos, va regalo, si lo quieren sortear, ya eso dependerá de la radio. Dejo un ejemplar para que puedan los oyentes, digamos, también conocer un poco más. Y bueno, ya lo habíamos hablado con Romina, vamos a adelantar.
vamos a tratar de llevarlo a las bibliotecas de los centros de estudiantes también, algunos ejemplares para que, bueno, pueda acceder todo el mundo. Bien, Muchísimas gracias por Marina, participar. gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir. Nos quedamos hasta el mediodía. Estás en la radio de tu universidad.